Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco este encuentro, esta vinculación después de la ceremonia en estos diálogos. Diálogos que pretenden solamente enriquecernos en nuestras búsquedas para tenerlas más profundas o desde otros ángulos y también ampliar nuestras experiencias al confirmarlas, al afirmarlas en sus significados y en sus experiencias. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Adelante. Buenos días. Buenos días. Pensando en esto del tiempo, cómo la Tierra primero, vamos a hacer los dinosaurios, todos los saurios, y que reinen por muchos millones de años los saurios. Bueno. Y ahí es donde comienzo a conocer la esencia de la divinidad. Cuando dije, no, esto como experimento estuvo bien. Tuvo que haber pensado. Claro que damos ya todo por hecho y no tenemos el tiempo de poder reflexionar acerca de lo que es el tiempo. Sauros, muchos años y años los sauros y se reproducen por huevo. Voy a hacer algo que me quede, a veces me quede un poco mejor. Y entonces en su mente, calculando que él ya lo sabe todo, pero tuvo que haber algo de mentalidad a fuerza, pues dije, sauros, tantos millones de años, y de repente, como por obra de magia, dije, no me quedaron bien. Bueno, voy a hacer algo un poquito mejor, voy a hacer a los mamíferos. Y ya sé que hay mucho de ADN, pero tuvo que haber una intervención divina que dijo, bueno, todos los sauros, o casi todos, van a desaparecer. Ahora voy a hacer a los mamíferos. Todavía no llego a los humanos, llego a los puros mamíferos. Y ahora van a llevar sus crías adentro de ellos. Ya no fuera con los huevos, no, adentro de ellos. Y voy a esperar que pasen más años y más años, millones de años. Y hablamos de ellos como hablar de caramelos. Y dije, tuvo que haber habido a fuerza, por lógica divina, porque ya no hablo de lógica humana, de lógica divina. Dijo, ahora voy a hacer los humanos, ¿no? Nosotros creemos que nos parecemos a él. Bueno, los voy a hacer más inteligentes. Y es una historia de años y de que, bueno, parece que en un instante vamos a pasar de los dinosaurios por un instante a los humanos. Y son millones y millones de años. Y no podemos entender la reencarnación. Y dije, bueno, pues voy a dejar que el gurú hable del tema. Y bueno, quiero oír su opinión. Bueno, depende qué concibamos nosotros por Dios, porque parece que Dios está sentado así como usted lo explica y está un poco encaprichado y lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero yo no lo puedo ver así, aunque respeto que otros lo vean así. Es una ley que se va cumpliendo. Los dinosaurios cumplieron un papel muy importante, pero al acabarse por una nube muy grande que generó invernadero, se tapó el sol y muchas de las especies de plantas
se exterminaron y ellos se exterminaron porque no tenían que comer. Aparte de las glaciaciones y todos los procesos que se van moviendo dentro de la naturaleza de este planeta. El tener un campo magnético hace que por un lado tengamos la biosfera, pero por otro lado, si se atrapan demasiados gases, no sale. Y eso acaba con las especies. Las intoxica. Pero no es que alguien de voluntad o sentimientos caprichosos lo haga, sino que se van dando interacciones. Por favor, Delio, si puede apagar el micrófono y luego yo lo vuelvo a prender. Tiene el de coanfitrión la hermana Evelyn. No se lo puse a usted. No. Perdónenme. Ahí. Ya está. Listo, sí, listo, gracias. A ver si no se me apaga a mí también. No, nomás lo estoy apagando individual. Ok. Entonces, la evolución es algo que interactúa y va dejando una memoria, tiene un sentido, va generando conciencia. Los dinosaurios eran reptiles que unos se fueron hacia el lado de las aves y otros continuaron hacia el lado empezaron a producir mamíferos. Ya había mamíferos en las últimas etapas de los dinosaurios. Lo que pasa es que como los dinosaurios comían tanto y necesitaban tanto, pues se extinguieron por falta de alimento. Aparte, no tenían las condiciones para vivir en inclemencias. Por ejemplo, el mamut no es un dinosaurio, ya es un mamífero. ¿Okay? Entonces, sí había líneas de mamíferos y líneas reptilianas, que unas se fueron hacia las aves y otras continuaron. Lo que pasa es que el mundo reptiliano desarrolló la capacidad de trabajar en grupo y se volvieron muy inteligentes y unos muy agresivos, muy violentos en sus manadas, en su trabajo de grupo. Y eso les hizo predominar sobre los que no se adaptaron a eso. Había también el famoso león de dientes de sable muy largos acá adelante, que también ya era mamífero, aún en la etapa de los dinosaurios, etcétera. Entonces se van dando las cuestiones y va habiendo acontecimientos que remueven la condición estable. Unos se adaptan y otros no. Y eso se llama selección natural. Natural, no porque alguien desde arriba esté con el dedo diciendo este me gusta y este no me gusta y ahora les vamos a castigar. No hay esa personificación. Pues yo no la puedo entender porque una persona desde dónde tendría que estar viendo todo el universo para luego indicar esto sí, esto no. Las leyes se encargan. Las leyes son universales. Y ahí tendríamos que encontrar la respuesta. Es igual que si nosotros elegimos incorrectamente los intereses personales sobre los intereses del bien común, nosotros mismos nos hacemos daño, porque nuestro organismo funciona por el bien común y estamos yendo en contra de ese principio de unidad dentro de la diversidad y nosotros nos vamos a hacer daño, nos vamos a desquebrajar. Y al haber no buena comunicación dentro de nosotros, sino se va dividiendo, desquebrajando, pues vamos a tener enfermedad y dolor. Pero no es un tema personificado, es un tema que va dando experiencias y esas experiencias sirven de base a las siguientes generaciones que se van desarrollando. Es que no se pierde. El tiempo es un latido instante.
pero está palpitante. Y en cada palpitación hay una oportunidad, hay algo que se va manifestando. En fin, sigamos observando, pero la evolución tiene un propósito. Desde la primera bacteria hasta protobacterias hasta las últimas versiones del ser humano trascendente, el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que uno se va dando cuenta de que todo está dentro de sí mismo, en la unidad, y no se dedica solo a sobrevivir, sino a trascender sus limitaciones de la sobrevivencia. ¿Cómo? Comprendiendo el plan de la vida, asimilándose a él, lo cual no es sencillo, pero cuando se va haciendo, toma un gran sentido. Es lo que yo podría decir. Pero el Dios personificado genera muchas interrogantes o contradicciones inexplicables. Las leyes son así, pero todo lo que se produce guarda memoria y sirve de base para las siguientes generaciones. Es como en los árboles. ¿De qué sirven las hojas? Ah, pues ya se murieron. ¿Se murieron? Como hojas, pero como materia viva no. Van a servir de composta, van a servir de humus para las siguientes generaciones. Y gracias a eso las van saliendo mejores generaciones en el tiempo, porque tienen bases más grandes de echar raíces y por lo tanto posibilidades de crecer y desarrollarse mejor. Algo así es en el mundo en todos los planos. Lo que muere deja una experiencia, una riqueza, y eso sirve de simiente para las generaciones que han de venir después. O complicarles las cosas a las siguientes generaciones. Porque si no resolvemos algo, les dejamos una tarea, un reto. Todos llevamos tareas y retos ya en nuestra herencia. Tenemos que poner luz en las sombras y aprovechar la luz para generar más vida. Es una gran tarea para la conciencia. Pero esto no se da solo en los campos de la tierra, sino se da en las almas, en las mentes, en los espíritus de los seres humanos, que es una síntesis de todo el proceso hasta llegar a seres humanos. Decía el hermano mayor que Dios, a través de la forma humana, empieza a conocerse a sí mismo. Empieza a descubrir que en dónde estás, eres en todo. Empieza a descubrir a Dios en todo, pero es a través de la forma humana. Muchos humanos todavía no han descubierto eso. Andan solamente en el afán de sobrevivir o proteger a los suyos en plan de manada, o sus intereses en plan egoísta. Pero bueno, vamos aprendiendo en el tiempo y vamos sacando provecho de todo lo que va sucediendo. Estudiar la historia no es irnos al pasado, es traer el pasado hasta para poder explicar el presente. No es una pérdida de tiempo, porque el que no sabe de dónde viene no tiene ni idea para dónde va, ni qué es lo que lo ha impulsado hasta llegar aquí. Entonces toma acciones sin un contexto, sin una referencia clara. La historia tiene muchas lecciones que seguir ejerciendo. Si no, no habría escuelas, no habría nada, si no hay historia. Si no hay descubrimientos, si no hay confirmaciones de lo que sirve y lo que no sirve. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, por favor, Gloria, aquí. Buenos días, honorable Sachela, honorable jerarquía, queridos hermanos que nos acompañan. Maestro, ¿nos podría compartir
algo del tiempo entre el ser y los seres, entre el ser humano y los seres celestiales. El tiempo en ellos, bueno. El tiempo está fundamentado en la visión de los ciclos. Entonces, cuando la vibración es larga y grande, el tiempo de cada ciclo es muy largo. Si ese tiempo se va haciendo en vibraciones más finas, más cortas, se va teniendo más ciclos en un espacio y la percepción del tiempo es diferente. Para un super gigante galáctico, el tamaño de la galaxia, millones de años es apenas un instante. Pero para alguien que vive en lo más profundo del espíritu, el tiempo es un instante. Así. Depende la relación espacio-tiempo. Vamos viendo esa medida existencial en base a los ciclos que se van dando. Es nuestra única referencia. Si no hubiera todo, fuera todo, por ejemplo, día, no podríamos medir el tiempo tan fácil. ¿No? ¿Con qué? Nunca se cierra. Sería un continuo, no sería cíclico. Y al no ser cíclico, no se puede medir. Si lo que hace el reloj es tic-tac y dar vueltas y vueltas y cierra ciclos. El segundero, el minutero, y luego el nanómetro. Si tuviéramos un nanómetro, más que un instante sería ya un nanosegundo. ¿Sí? Entonces, sí depende quién lo mida, en qué tipo de espacio-tiempo. Base es la medida existencial. La ley de la relatividad. Es relativo al observador. ¿En qué posición se ubica? El relativismo nos ayuda a comprender las grandes distancias y la física cuántica o la cuántica nos ayuda a comprender lo infinitesimal, los nanómetros, ahora le llaman así. Las dos tratan de explicar y llegan a ciertos puntos coincidentes. Pero no es, porque uno estudia los grandes espacios y otros los pequeñísimos espacios. Lo infra o subatómico y lo supragaláctico. Entonces, ambas tienen visiones de esos tiempos. Ya visto desde un supergigante que midiera más que las galaxias, sería como un átomo nada más, palpitando ahí. Y sus tiempos serían miles de millones de años, apenas un segundo. Sería su medida existencial. De hecho, los seres humanos podemos captar diferentes medidas existenciales en base a si nos bajamos a lo instintivo o nos subimos a lo trascendente, atemporal, que le decimos. Los que van alcanzando una cierta iluminación o certeza de quién son, de lo que es el ser, que eso no es cualquier cosa tan simple como decirlo. Un instante es la eternidad y la eternidad es un instante. Parecería que se hacen una. Hay sentido de eternidad, de continuidad, sin muertes, sin nacimiento. Y en la medida que nos bajamos a los niveles instintivos, la lucha por la sobrevivencia, de no morir, de no estar enfermo y eso, nos hace más
angustioso el proceso, porque no tenemos certeza de ser eternos. Como ser, no como forma. Las formas mueren, pero la conciencia de ser permanece. Y eso no se desarrolla tan simplemente. Requiere una entrega y descondicionamiento de muchos de los aspectos animales. Son los usos mínimos de la condición animal, pero sin que la mente animal sea la que te rige. Si no, el tiempo es incierto. ¿Quién sabe a dónde voy? Me tengo que defender, me tengo que atacar, etcétera, etcétera. Se vuelve mucho más complejo. ¿Alguien ha estado en tema de pánico? ¿O cuando te tiras de un trampolín de 8 metros? Se hace así, ¡pum!, ya caíste, si alguien lo ve, pero el que se está cayendo va sintiendo que el tiempo, ay, no sé qué va a pasar. ¿Sí me explico? Se hace muy largo. De un paracaídas, se hace eterno, se hace grande. Entonces el tiempo y el espacio son medidas existenciales en función del punto de referencia del observador, en este caso de los ciclos dentro de los cuales viva. Bien, algo más esta mañanita, se me olvida dar la vuelta al micrófono. No, todavía no. Andan en otro tiempo. Maestro, y hablando de otro tiempo, usted, bueno, buenos días a todos. Usted en el instante de cruzar al otro barrio, de morir a este ciclo, ¿qué recomienda? ¿Qué nos recomendaría? En cualquier momento nos puede pillar y traemos muchas teorías en la cabeza, pero usted así como dicen, a calzón quitado, no sé cómo, ¿qué recomendaría en el mismo instante que nos estamos ya desvaneciendo? Pues? Bueno, es algo que se cultiva y que no se inventa en ningún momento. ¿Verdad? Bueno, pero si nos pilla, en primer lugar, es muy diferente a alguien que necesite y esté atado a las cosas, a los sentimientos, la tierra y el agua. A alguien que comprende y tiene confianza en el plan superior. Se libera de esos atavismos, de esos apegos. El que muere bien, nace bien. Y morir bien es morir con agradecimiento y con percepción profunda de la eternidad. Sin apegos. Pero vivir sin apegos es muy difícil. Es todo un cultivo permanente. La tradición dice, si no te desapegas, no vas a ningún lado. Estás igual que cualquiera, aunque te pongas la vestimenta y todos los grados que quieras. Y más hasta si consigues que te los pongan. No tiene sentido. La persona es parte de la luz en la medida que se libera, no en la medida que se ata y depende. El Cristo decía, si quieres ser mi discípulo, deja todo, pero déjalo, no a ratitos. Porque la única manera de moverte en la luz es sin apego. Porque la luz, la sombra particulariza, limita. Y la luz radia, se expande, es una. De todos los focos que hay aquí, díganme cuáles. Posiblemente unos dan más, pero todos están colaborando a la luz completa. De acuerdo a su propia radiación. Cuando un ser humano se descondiciona de sus necesidades, no dice sí que no las tenga, pero no está atado a ellas.
el hambre, el sexo, el dinero, la cobija, el lugar. Tiene que andar como peregrino. La forma en que dejó el maestre al iniciado era un peregrino sin casa. Un iniciado de alto nivel no puede tener casa. No es un iniciado, es una persona con casa, punto. Y tiene su dignidad de ahí, pero no tiene la otra. No nos confundamos. La vía de la liberación es en serio y no en broma. No disfrazada. Ante la ley no funciona. No conecta. Conecta el ego de la persona, no la sabiduría universal. Aunque quiera hablar de sabiduría universal porque la ha leído y se la imagina, no la vive, no la vive, no se siente su luz. No se percibe. Se perciben sus miedos, sus apegos. Y uno de los grandes apegos de mucha gente es el culto a su personalidad. Ya empezamos. ¿Sí? Es que si me conocen a mí, conocen la luz, eso no es la luz. Si conocen lo que realmente hay en todas partes, entonces estamos hablando de la luz. Así lo dijo el Buda. El Cristo lo decía, pero como un camino de liberación. Decía, si quieres aprender cómo he logrado esto, deja todo. Creo que no estaba bromeando. Creo que estaba hablando muy en serio. Pero hay gente que se lo toma a broma. O se cree más sabio que el Cristo. Más sabio que el maestro, más sabio que el hermano mayor. Y eso, pues es un juego que va a terminar con la muerte. El gran engaño. Y todos los que le sigan serán engañados. O todos los, sí. El Cristo mismo decía, vendrán muchos en mi nombre a hablar como falsos maestros. Y hay de todo. Y lo que uno tiene que hacer es discernir, estudiar a fondo la tradición, sus principios que la sostienen y distinguir. Pero esto le toca a cada quien. Y cada quien tiene pues lo que se merece. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Los discípulos tienen los maestros que se merecen. Escojan bien. Y no estoy diciendo para nada que me escojan a mí. ¿Quién sabe? Yo mismo tengo a veces la cuestión de que soy solo discípulo. Y quiero aprender. Y vaya que me están dando algunas lecciones muy buenas. Sobre todo con mi ego. Dejarlo en paz. No poner mi mente en lo temporal, en lo transitorio, en lo eterno. Es lo que, pues es la recomendación. Es una vía. La muerte puede ser una vía de liberación o la muerte puede ser una vía de apego y sufrimiento. Como que no se pueden las dos cosas juntas. Dice Krishna, donde pongas tu mente en el momento de tu muerte, ahí irás. Pero ¿cuál mente? ¿La mente superior o la mente inferior? Y las dos cosas no son lo mismo. Una está condicionada y otra es incondicionada. Sí, por favor, aquí cerquita, sí. Tenemos esa... Por este lado, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Ahorita que hablaba del apego, bueno, se me vino a la mente, a veces las personas que vemos en la calle, siento que tienen, o sea, no menos, sino que se preocupan menos de las cosas materiales, porque decían, si le dan dinero, si le dan otras cosas, a veces dicen, no, es que me voy a preocupar, me voy a estresar, entonces a veces no sabemos en realidad quién es más, por así decirlo, quién es más feliz, si nosotros o ellos que no tienen nada, que nada más necesitan comer o estar al día. Incluso hasta lo veo, pero si los animales lo siguen,
Hay un montón de perros a un lado, pero él es feliz con lo que tiene, con lo que sigue. Ahorita que decía de los apegos, siempre estamos como viendo qué es lo que nos falta y nunca en realidad dejamos esa parte que nos hace, por así decir, seguir en el camino que tenemos. Le digo de una forma, a mí siempre me inculcaron que las cosas materiales no son necesarias, o sea, sí las ocupamos, pero no es algo que requiera que siempre esté constante. O sea, si nos quitan algo, era por algo. No teníamos que tenerlo, si nos roban o algo, siempre nos quejamos de eso. Entonces es más que nada un compartir de esa experiencia. Muchas gracias. Decir la palabra necesario. Deberíamos tener más cuidado. Hay gente que dice, es que yo necesito el auto. No. Puedes vivir sin auto. Me va bien, me eficienta, me facilita, etcétera, pero no lo necesito. ¿Necesito mi mamá? No la necesito. Sería conveniente, importante, significativo, Porque a veces no asignamos a las cosas el concepto correcto de relacionamiento. Hay pocas cosas que son necesarias, como respirar. Y a final de cuentas, si no respiro, sigo. Pero eso no se ve para el que está ahogándose. Hablábamos de la muerte que vivió el maestre bajando su nivel metabólico, prácticamente a cero, casi lo que se llama una catatonía, catatónico, y volver a sin miedo. En el primer instante que haya miedo o angustia, ya no puedes vivir esa experiencia. Es muerte en vida para trascender tus propios apegos. Y si no, la vida te los va presentando. El gran camino que nos enseñó el Buda, el gran maestro, Siddhartha, está contenido en el Tripitaka, el Dhammapada, etc. El famoso Canon Pali. Él despertó, fue conmovido cuando vio a un anciano enfermo. Dijo, así no puede terminar la vida. Vio la muerte, vio la enfermedad. Dijo, tengo que encontrar que la vida tiene otro sentido porque todos llegan hasta ahí, a la enfermedad y a la muerte. Tiene que haber algo más, tengo que intentar. Y por eso emprendió su camino, con la confrontación de la muerte y el dolor, para enseñar al mundo que había algo más. Y está resumido en sus famosas 4 nobles verdades. Todo un proceso que si aunque fue de 40 años, fue muy, muy rico, de viajes, de peregrinaje. Y sus 4 nobles verdades nos dicen, existe el dolor, sufrimiento, angustia, sí. En la condición humana es posible que vivamos eso. O lo tendremos en vida o cerca de la muerte o en algún lugar, pero lo vamos a tener. Nos hacemos conscientes. Segundo aspecto, el origen del apego es el origen del miedo, del sufrimiento, del dolor, es, alguien puso su pantalla, don Delio, ¿me ayuda por favor? Estamos viendo el escritorio. Sí, un momentito. Base de datos de los alumnos. A ver quién está. Aquí está ya.
Ok. Listo. La segunda noble verdad es que ese sufrimiento, angustia, se obedece a nuestros apegos. Es el origen. ¿Y qué significa apego? Pues nuestros miedos, los que aparentemente van a solucionar el miedo y que solamente es temporal. El apego no te soluciona de fondo el miedo. Es temporal nada más, o es ilusorio. Y tercera noble verdad, ese apego es porque no conoces tu verdadera naturaleza. Es la que realmente te libera de los miedos, del sufrimiento, del dolor, cuando puedas comprender tu verdadera naturaleza. Así, no dijo las características así tan, pero simplemente la mencionó. Y la cuarta noble verdad, sí hay un camino, sigue el camino del centro, el camino del medio, para encontrar esa verdadera naturaleza que existe en todo ser. No la que muere y nace, nacimientos y muertes, que es el samsara, sino la que es eterna. 500 años antes de Cristo, un gran maestro habló del camino y lo siguió y lo transmitió. Algunos de sus discípulos lo han alcanzado y otros no, pero siguen en ese camino o en esas prácticas. Entonces, la palabra me es necesario te enreda, te confunde. Ojalá usáramos palabras más apropiadas a cada cosa, ¿sí? Es importante, sería conveniente, pero no hablar a través del apego. Hay gente que lo dice, yo sin mi Coca-Cola no soy feliz. Están apegados a la Coca-Cola. No, en serio, en serio. Sí, es mi chispa de la vida. Ya nos enredamos con el lenguaje, ¿sí me explico? Bien vivos los de la Coca-Cola, le ponen cosas ahí súper existenciales, ¿sí? Hay gente que no es feliz sin su alcohol. Eso no es felicidad. Nos estamos enredando en las palabras. Hay gente que es muy buena para enredarte con cambio de sentido de las palabras. El discernimiento se enreda y se confunde. Ojalá aprendiéramos mejores lenguajes para expresar lo que cada cosa, mi relación con las cosas, con las emociones, con las ideas y con el sentido espiritual de confianza. Pero ese es parte del aprendizaje, son las lecciones que tenemos que ir teniendo. Podemos tardarnos muchos ciclos de muertes y nacimientos antes de comprender las primeras lecciones de la verdad expresada en la realidad. Digo las primeras porque es inagotable. Pero si realmente se aprende algo, uno se compromete. No queda nada más como tan relativo. Cuando algo es importante es para siempre. Cuando algo no es importante, muere. Y al rato cambia y no sabe ni para dónde va. Me gusta para acá, no, me gusta para allá, me gusta ese nombre, me gusta este paisaje, pero no sabes a dónde vas. Todavía. En fin, la asignación de conceptos a las cosas a veces nos ata.
Por ejemplo, la imagen que aquí en México tratan de establecer con la tienda El Palacio de Hierro. Yo soy chica palacio, chico palacio. Totalmente palacio. Totalmente. Son puras mentiras. Pero para la persona que lo cree, lo asume. Sin eso no podría vivir. Hay una comercial que decía, ¿no? Yo sin esto no puedo vivir. ¿Cómo era? Bueno. Ah, Duvalino lo cambio por nada. Bueno. Veamos el juego, un juego perverso y un juego liberador. ¿Eh? Ahora voy a decir, al maestro Ferrara no lo cambio, es como Duvalín, no lo cambio por nada. No, cámbiese usted y mejórese. Bueno, la última y nos vamos. El hermano Valentín Reséndiz pide la palabra. Reséndiz, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muy honorable Sachela. Buenos días a todos los hermanos. Maestro, ahorita que usted hablaba del apego, me hizo pensar que el manejo que actualmente que se está haciendo con la jerarquía hace que la jerarquía se mantenga apegado, porque si el venerable Satarjade está despachando desde su casa, es porque tiene apego. Si los gurúes están recibiendo una mensualidad, es porque tienen apego al dinero, puesto que el maestro, el hermano mayor, no recibió una mensualidad y seguía haciendo su trabajo, porque en realidad amaba su trabajo. ¿O estoy en un error? Cuando uno lo pide, cuando uno se vuelve mañoso para ganarse eso o para tenerlo, sí, es un problema serio para la conciencia. Pero si a ti te lo ofrecen, tú tienes derecho a recibirlo, ¿no? Todo está en que tú lo pidas o intentes manipular las cosas porque lo necesitas. Okay. No es, los medios se convierten en fines. Los fines deben ser medios, no los fines. Con eso y sin eso. Yo he probado varias veces estar muy cerca de la muerte y la verdad, la contemplo serenamente. ¿Qué apego voy a tener? Algunos por ahí de repente salen, pero no creo que ya sean los más. Yo a partir de que me consagré, me morí en ese sentido. Sin embargo, no rechazo si alguien me quiere ayudar, ya veré si lo acepto o no, de acuerdo a las intenciones. La misión, para la misión, no tanto para mi persona. Yo ya declaré que si el Consejo Iniciático que ofreció apoyar la misión de un cuarto, quinto, sexto grado, yo estaría dispuesto, si todos renuncian, yo a renunciar, no tengo ningún problema. No tengo miedo a enfrentarme en la vida así, ni a dormir en un lugar muy simple, sencillo. No tengo problema con eso. O a no tener donde cobijarme tampoco. Será un tránsito para una experiencia importante. Y así lo acepto. No tengo el estereotipo que las cosas tienen que ser como yo quiero. Pero cuando tengo los medios, trato de hacerlo lo mejor posible. No confundir los medios con el fin. Ese es el apego normalmente. Hay veces que las cosas son buenas, pero al convertirlas en apego, en fin, entonces
se convierten en detractores de la conciencia universal. Sí, al maestro Estrada hubo gente que le ayudó. Él no lo pedía, ni daba a entender que lo necesitaba, pero hubo gente que lo ayudó. Y él decía, y hubo gente que no le aceptó la ayuda. Y hubo gente que sí se la aceptó. Recuerdo una vez el venerable Marcelli, José Marcelli, le dijeron, maestro, yo le pongo la cámara y le pongo todo. Dice, no, 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 es que eso no se construye así, muchas gracias. Se construye con la labor de todos, con el trabajo de todos. El alma de aquello, que es lo que va a continuar. El edificio se hace, se termina y luego se queda como elefante blanco. Dice así, ¿no? Que sería Sachela, de hecho, un elefante blanco. Pero el problema no está en las cosas, el problema está en el apego y en convertirlas en un fin, en una necesidad, en un apego, cuando son muy pocas cosas las que uno necesita. Y es más, si uno tuviera la conciencia elevada, universalmente abarcante, de alma grande, de Mahatma, morirte no sería más que seguir trabajando en otros planos para la humanidad. Eso es lo que hacen los grandes maestros. Siguen iluminando el camino. Su trabajo no termina con la muerte. Realizan otro tipo de trabajo que no se puede realizar por la limitación física. De eso nos habló en muchas ocasiones el maestro Estrada, el hermano mayor. O sea que ni siquiera la muerte lo limita a quien está buscando servir a la vida. Pero hay que desarrollar un camino de liberación antes de vivir ese tipo de experiencias. La mayoría de la humanidad permanece inconsciente después de la muerte, como en el sueño. Pero hay algunos que aún en el sueño, en la llamada siguen conscientes y trabajando por la humanidad y para la humanidad, para seguir señalando el camino con su propia confianza, su propia sabiduría, que es lo que han descubierto de la gran sabiduría universal, y no las comparten. Yo en muchas ocasiones siento a mi maestro, aunque ya no esté vivo, que me sigue transmitiendo esa confianza y esa visión. Y no es como ver televisión o cosas así, no es un show, es otro tipo de percepción. O sea, depende. Pero dejemos que la vida sea el juez y nosotros observar lo que tiene congruencia con eso y lo que no. Pero es muy diferente que alguien te ofrezca y tú aceptes o no aceptes, tienes la decisión, a que tú andes pidiendo o manipulando a la gente para extraerle, extorsionarla mental o emocionalmente. Ay, pobrecita de mi esposa, necesito una casita, ¿por qué no me la compran? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Eso es manipulación sentimental. Pero lo que tiene que hacer el alumnado y nosotros como discípulos es aprender de lo que tiene sentido y de lo que no tiene sentido. Cada quien tendrá su propia compensación. Ojalá la orden tuviera claro como orden la propuesta, porque si no, no nos volvemos creíbles. Si no practicamos en lo que creemos, no somos creíbles por los demás. Así de fácil. Y la orden tiene que ser un ejemplo estricto hacia el cumplimiento de lo que estamos promoviendo. Y es una vía de liberación, no una vía de apego y de placeres. ¿Ya? Sí, maestro. Bueno, porque... Por ejemplo, una vida sexual, la sexualidad puede ser el fin para una persona. Usarte, pasar un momento de placer y ¡pam! Se acabó. O para descubrirte, descubrirme,
sentirte más a fondo, sentirte parte de mí, parte de un todo. Son otras cosas. Hay gente que se queda en el primer nivel muy bajito y hay gente que sube muy alto. Depende. Los medios están ahí. ¿Hasta dónde convertimos los medios en fines y los deformamos y los hacemos, vamos a decir, obstáculos? Cosas que podrían ser impulsos, a veces nosotros mismos los convertimos en obstáculos por nuestra actitud, nuestros apegos. Sí, don Valentín, ¿quiere usted complementar algo? Sí, porque he llegado a pensar que los actuales gurúes que voy a decir que, bueno, los han reconocido como gurúes, pues realmente tienden a ser gurúes de élite. ¿Por qué? Porque si reciben una mensualidad, o sea, no sé si estoy en un error, pero pues tienen la posibilidad de pagarse sus placeres, ¿no? Ese es su punto de vista y lo respeto. ¿Alguien más para terminar? Muchísimas gracias, que pasen un buen día y que cada quien se examine los apegos propios antes de los demás, que es la mejor recomendación. Que pasen muy buen día.